Ya todos están llenos. Nobody sleeps this afternoon. Más les vale que no se duerman esta tarde. You can take your siesta at 8 o'clock tonight. Esta noche toman la siesta. All right, hallelujah. What a great day, huh? Hemos tenido un día maravilloso. Now, I was thinking about this, Estaba pensando al respecto. that first you got the Venezuela translation, Primero tuvieron una traducción venezolana, then you got the British translation, luego una traducción británica. and now you get the truth. Jesus. Y ahora la verdad, Okay. lo verdadero. I'm just teasing, all right? But it was a great day. I tell you, I Ha enjoyed sido that. un buen día y lo he disfrutado. I love it when we come together for a time just to learn what the Lord is doing. Y realmente disfruto cuando podemos venir juntos But para also- tener un lugar para aprender, Also learning what is on the priority of the heart of the Father. pero también aprender lo que es la prioridad en el corazón del How many Padre. of you know that we have made secondary things ¿Cuántos saben que podemos hacer cosas secundarias primary things? y también cosas primarias? And when we get away from the primary Y cuando things nos alejamos de lo primario and make the secondary the primary y things, hacemos de lo secundario lo primario, darkness begins to cover the church. entonces las tinieblas empiezan a cubrir la And so iglesia. we have to come back to the primary. Así que necesitamos regresar a lo primario. And in my estimation, that is the preaching of the gospel of the kingdom of Y God. según lo que yo estimo, esto es la predicación del reino de Dios. So my prayer has been for the church Así es que mi oración por la iglesia ha sido that we would get a fresh understanding of the kingdom of God. es que nosotros podamos tener un entendimiento fresco de lo que es el reino de Dios. And understand the significance of that, Y entendiendo el significado de esto, because in the whole process of making disciples, puesto que a partir de entender todo lo que es el proceso del hacer we have discípulos, to understand the kingdom. tenemos que entender el Now, reino. write this down. It's important. Escriban por favor lo siguiente. Why do we preach about the kingdom? ¿Por qué predicamos acerca del reino? Because all man knows is about kingdoms. Porque todo lo que el hombre conoce tiene que ver con reinos. There are three kingdoms. Hay tres reinos. One, Uno, kingdom of darkness. reino de las tinieblas. We all understand about the kingdom of Y darkness. todos entendemos al respecto. And it has its discipleship program. Y por supuesto que también tiene un programa de discipulado. And many of us, all of us, I'm going to say, De hecho, todos nosotros, diría yo, have been discipled in the kingdom of darkness. hemos sido discipulados en el reino de las tinieblas. People you preach to on Sundays or whenever. Fíjense, ¿no? La gente que viene los domingos, pero también en cualquier lugar. Their spirit is in the kingdom of God, Su espíritu está en el reino de but Dios, their mind is still in the kingdom of darkness. pero su mente aún está en el reino de las And tinieblas. that's where the struggle comes in. Y aquí es donde la guerra, el problema So viene. there's the kingdom of darkness. Así es que tenemos el reino de las The tinieblas. second one Segundo, is the kingdom of self. el reino del yo. The kingdom of self. El reino del yo. Everything in the church is about me. Todo en la iglesia tiene que ver conmigo. Now I want to say something. Permíteme decirte, Jesus Jesús didn't die for no you. murió por ti. Jesus Jesús didn't die for no man. murió por el hombre. Amen. Everybody wake up. It's not siesta time. Miren, despiértense porque no es el tiempo de la siesta. Jesus died for one reason, Jesús murió por una razón. that the purposes of God may be fulfilled, Que los propósitos de Dios fuesen which establecidos. included the salvation of man. Lo cual incluye la salvación del hombre. But when we make man the focal point, Pero cuando nosotros hacemos del hombre el punto focal, then we accent
the kingdom of self. entonces acentuamos el reino del yo. And then it becomes a gospel of meeting my needs. Entonces, of meeting what? Meeting my needs. Y entonces se convierte en el evangelio de solamente suplir mis And necesidades. that God's name Y el nombre de ese Dios is Mammon. es Mamón. How I can preach. ¿Cómo puedo predicar? Come to Jesus Ven a so Cristo he can meet your needs. para, fíjese lo que decimos, ven a Jesús para que Él supla tus necesidades. And it's not about me. Y recuerden, yo no soy el Before Adam centro. was ever created, Antes de que Adán fuese creado, before the earth was ever formed, antes de que la tierra fuera there was formada, a council in the heavenlies había o existía un consejo en el cielo that decided a plan y ellos como grupo decidieron That was God's un will. plan y este plan era la voluntad de Dios. and man Entonces el hombre was to implement God's will. fue hecho para que implementara la voluntad de But Dios. Adam willfully disobeyed Ahora Adán desobedeció the plan of God. el plan de Dios. And man could not keep that plan Y el hombre no pudo permanecer o Until mantener ese Jesus plan came. hasta que Jesús vino. And when Jesus came, Cuando Jesús viene, it has now given us the potential es para darnos el potencial to participate de que in the participemos plan of God again. en el plan de Dios Not nuevamente. just now, No solo but ahora, for eternity. sino por la eternidad. He talked about that today. Y de eso hablamos hoy. So the kingdom of self Así es que el reino The del third yo, kingdom el tercer is reino, obvious. obvio, It's the kingdom of God. reino de Dios, el reino de Dios. It's the king's domain. Es en la atmósfera de Dios, el And what you dominio. got to understand, Y lo que necesitas if you entender have been called es que tú has sido to llamado proclaim this king's dominion, para proclamar el dominio de Dios, you del are reino, at the leadership y tú estás en el liderazgo of something that will be eternally fulfilled in the lives of people. de algo que va a ser establecido eternamente en la vida de la Because gente. in the end, Porque al final the church is the rulership. la iglesia es el gobierno. Everything comes from the church. Y todo se produce o sale de la As iglesia. long as the church En la medida que submits itself to la the king. iglesia se somete a sí misma al rey. So it's important to understand that. Y esto es importante de entender. Now, last night, Ahora, we anoche talked about discipleship. hablamos del discipulado. If you'll look in your material, Si revisan en sus I materiales, want to talk a little bit more about it. me gustaría que habláramos un poco más al We respecto. talked about Jesus' process of discipling. Hablamos del proceso de Jesús con respecto al discipulado. You got the material? Todos tienen el material. Everybody see what it is? Ya todos están allí sabiendo qué That's es. it, okay. Go to the section that says discipleship. Vayamos por favor a la sección que dice discipulado. Now, go with me Vayamos por favor to 1 John a Primera de Juan, chapter 2. capítulo 2. 1 John, Primera de Juan, because I want to talk to you about the stages porque quiero hablarle de los estadios o de los pasos, de las facetas, of Christian development. de lo que es las facetas del desarrollo cristiano, las fases del In 1 desarrollo. John chapter 2, Primera de Juan, capítulo 2. notice in verse 12, Miremos en el verso 12. he says, I write unto you little children, Les escribo a ustedes, hijitos, because your sins are forgiven you for his name's sake. porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. So the basic step of discipleship Así es que un paso que es fundamental o básico en el is at the discipulado children's stage. tiene que ver a nivel de el niño, el ser niño. Maybe that's why Jesus told us to come as little children. Y esta es la razón por la cual quizá Jesús nos habló de venir a Él como pequeños Because niños. that's the starting stage. Porque esto es el inicio. It's the stage where we get established on the concepts of the kingdom. Es una fase en la cual nosotros somos establecidos en los conceptos del reino. Then there is the second stage, Segunda estación o segunda found in verse fase 13. lo encontramos en el verso He 13. says, I write unto
unto you young men, because you have overcome the wicked one. Les escribo a ustedes padres porque I'm sorry, la segunda parte del 13 dice, les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. So now we have the second stage here. Esto tiene que ver con la segunda faceta. It's the intermediate steps of discipleship. Y esto es un paso intermedio en el discipulado. It's the stage where there's empowerment that Colin talked about. Y este es ese aspecto en el cual recibimos el empoderamiento del cual el hermano Colin estaba hablando. I call it Yo lo llamo the battle of believing. la batalla de creer. How many have ever had those times ¿Cuántos de ustedes han enfrentado when something has tiempos been said en los cuales algo se ha and you dicho go, do I believe that or y not? entonces ustedes dicen, creo en esto sí o no? My wife, Mi esposa, her father su papá, was a church official era uno de los oficiales de la iglesia with the Assemblies of God. en las asambleas de Dios. And she was raised in that. Así es que ella fue criada en And so eso. whenever I would be preaching, Así es que cada vez que estoy predicando, que On the estaba way predicando, cuando íbamos a casa, she'd say to me, me decía, I have to set up an appointment necesito una cita with Pastor Maddox. con el pastor Maddox. Marix. I said, why? ¿Por qué? He was the pastor of the First Assembly of God in our town. Este hombre fue el primer pastor de la iglesia de las asambleas de She Dios said, en well, nuestro I need to go lugar. ask him if I believe that or not. Porque necesito ir con él para preguntarle si yo creo esto sí o no. How many have ever had battles with your believing? ¿Cuántos de ustedes han enfrentado algún tipo de batallas como esta? Have you ever had battles that way? ¿Han tenido alguna batalla de este How estilo? many have ever got a hold of any new truth? Ahora, ¿cuántos de ustedes han tenido que recibir una That's a nueva young verdad? man's stage. Esta es la estación de joven. I didn't say a young man age, No dije la edad de un hombre joven, but it is a young man's stage. sino la estación, la fase There de are un some joven. things that I'm still wrestling with. Hay cosas con las cuales aún está luchando. There's some things I may not know this side of eternity. Puede ser que hay cosas de las cuales yo desconozco ese aspecto de la How eternidad. many of you have questions you're going to ask God? ¿Cuántos de ustedes tienen preguntas que le van a hacer a Dios? I got some questions, Tengo algunas preguntas para hacerle. God, what about the little angels? ¿Qué tal de los pequeños, de los Do they angelitos? really look like fat little babies with wings? ¿De verdad lucen como unos gorditos con alas? And do they really shoot bow and arrows? De verdad ellos están Yeah, I got some soltando questions flechas. about angels. Tengo preguntas reales sobre los I got ángeles. another question. Otra más. If marriage is so great, Si el matrimonio es tan bueno, why wasn't he married? ¿por qué no te casaste? I believe that's a good question to ask God. ¿Cuántos saben que es una buena pregunta? I have some questions. Tengo algunas And it's at preguntas. this stage the battle goes on. Y esta es esa estación And donde then he nosotros uses another batallamos. one, verse 13. En el mismo verso He 13. said, I write unto you, Father. Les escribo a ustedes, padres. Corey talked about spiritual fathering last night. Ayer Corella habló sobre padres A espirituales. necessary thing in the body of Christ. Algo necesario en el cuerpo de Cristo. What we have done, Lo que hemos hecho if we've always said the only fathers that the scripture talks about es que hemos dicho que los únicos padres de los cuales la escritura nos is the habla apostle. tienen que ver con los But it apóstoles. doesn't say Y that. esto no es lo que dice la A Biblia. pastor can be a spiritual Un father. pastor puede ser un padre espiritual. prophet can be a Un spiritual profeta father. puede ser un padre Evangelist espiritual. or Un a evangelista, un or maestro, apostle. un apóstol. It doesn't say who is to be the spiritual La father. Biblia no especifica quién tiene que ser el padre But the espiritual. important thing is Pero lo the importante de need esto for that spiritual es father. la necesidad que existe sobre un padre How many of you believe the espiritual. apostle Paul was a spiritual father? ¿Cuántos de ustedes creen que el apóstol Pablo era un padre espiritual? Amén. What was his greatest ministry Ahora, as a spiritual father? ¿cuál fue su mayor ministerio como padre espiritual?
Timothy, Titus. That Timoteo, was the Tito, product of that. el producto de esto. But how did he relate to them? Pero ¿cómo se relacionó con ellos? How did they know him so well? ¿Cómo lo conocieron también? I think this is one of the things you never hear preached Y, about the Apostle y Paul. esta es una de las cosas o de los aspectos de los cuales no escuchas nunca predicar sobre el apóstol Pablo. In the church of Thessalonica, En la iglesia de Tesalónica, he says, él dijo, I have nurtured you like a nurse nurses a baby. los he criado, los he cuidado de la misma manera como un médico cuida a sus enfermos. The initial time with Paul with Thessalonica, Y el tiempo inicial que Pablo invirtió en Tesalónica, they reject him. ellos lo rechazaron. And he had to go down to the Y Bereans. tuvo que irse con los de But Berea. yet Paul never gave up on them. Sin embargo, Pablo nunca se dio por And he vencido con continued ellos to nurture them. y continuó tratando de cuidarlos. You read this in 1 Thessalonians. Esto lo leen ustedes en la primera carta a And los you'll notice the tesalonicenses. depth of that church. Y entienden y ustedes miran la profundidad de esta Because he iglesia approached them as a spiritual father. porque él se acerca a ellos o les habla como un padre And here's the other espiritual. thing. Esto es lo otro. They received him Le as a recibieron spiritual father como padre espiritual and his gift as an y apostle. su don como apóstol. The Corinthian church, Ahora, la iglesia the de reason it Corintios, struggled so much, la razón por la cual tuvo tantas and luchas Paul had to do much ministry there, y Pablo tuvo que ministrar tanto en ese we lugar, know that he wrote 4 letters. sabemos que escribió 4 cartas. We have the first letter Tenemos la primera and the third y la letter tercera in the carta Bible en la Biblia that he wrote to the que Corinthian church. escribió a la iglesia de Corintios. Why? ¿Por qué? Because Porque they received him as a teacher, le recibieron como maestro, but they never received him as a father. pero nunca como padre. So he couldn't do the nurturing. Así es que él no pudo allí ministrarles el cuidado. So what happens to the Corinthian ¿Qué le church? ocurre entonces a la iglesia de They struggle Corinto? greatly with carnality. Tuvieron muchísimos problemas con carnalidad, They have problems with discernment. problemas con discernimiento, They have even sexual sins in the midst of it. tuvieron aún problemas de pecado sexual en medio de ellos, They had trouble with end time understanding. problemas con el entendimiento sobre los últimos They didn't know tiempos. who was true apostles and false No apostles. podían discernir entre un verdadero y falso And we could go apóstol. on and list again and again Y and yo again. podría continuar enumerando los problemas que tuvieron. Because teachers Porque los will maestros eventually come to divide. eventualmente van a dividir. But fathers Pero los padres come to nurture. vienen a and build cuidar, up the a people. criar y a edificar And al that's pueblo. why what Corey Y was saying esto last es la night razón por la cual lo que Corey decía so anoche absolutely es important tan absolutamente importante about mentoring the next acerca generation. de mentorear la siguiente generación. Now, Ahora bien, fathers. Fathers do what? ¿qué hacen los They are padres? at the advanced stage Eh, of discipling. Ellos están en el estado avanzado del discipulado. The role of fathers Y el rol de los is padres to equip. tiene que ver con el equipamiento. I have 2 sons. Tengo 2 hijos. One is 31. Uno de ellos 31 años The de other is edad y el 28. otro tiene 28. Now I know I don't look a day over 40, Ahora yo sé que no luzco más de 40, but my wife and I got married when we were real young. pero mi esposa y yo nos casamos siendo muy jóvenes. But I made a decision Y yo tomé la decisión when my boys reached 12 years old que cuando mis chicos llegaran a los 12 años de that edad, not only was I going to be their father, de que yo no solamente iba a ser su but I papá, was going to be their greatest pero advisor. también su mayor consejero. And so the first son, Así es que mi primer hijo, he's the obedient first son. él es el hijo obediente, el primogénito When obediente. you would walk into his room, Cuando tú entras a su cuarto, everything would be in its proper place. todo está en su lugar correcto. The second son, El hijo segundo, that was another challenge. esto era otro desafío. It's a mystery to me. Para mí eso es un misterio. Same dad, El mismo papá, same mother, la misma mamá, 2 different creatures. 2 diferentes criaturas. It's a great mystery. Un tremendo misterio. And you would walk into the second board's room, Y tú entras al cuarto del segundo hijo and it looked like Hurricane Sandy was y there. parece que el huracán Sandy llegó.
And I'd say, you need to clean your room. Y le decía, te necesitas limpiar tu And I knew he cuarto. was partially blind. Y yo sabía que él estaba parcialmente ciego. Because you say, I don't see anything Y él wrong with decía, my room. ¿cuál es el problema con mi cuarto? I said, where are your shoes? ¿Dónde están tus He zapatos? said, they're in here. Están aquí. You understand? ¿Lo puedes entender? But I imparted to them. Y yo impartí sobre Now, ambos. when my second son, Cuando mi segundo who hijo, I thought never heard me, que pensé, él After nunca he me got prestó out of atención, cuando salió de la escuela, he was working at a bank, estaba trabajando en el and banco within 18 months, y en 18 he was an meses assistant manager. ya era el asistente del So he manager. was living up in Tyler, Texas. Él estaba viviendo en otra ciudad allí en So Texas I was in the area, y yo estaba en el and I área said, I'm going to come by and buy you lunch y for- le because you decía got yo promoted. esto, hey, voy a llegar a almorzar contigo a causa de tu promoción. So we'd sit down for lunch, Nos sentábamos para and almorzar things that I had told him y cosas que yo le había when enseñado he was 15, cuando tenía 15, 16, 16 o 17, he's 17, repeating back to me. estaba repitiéndomelas I could have cried. y yo casi lloré. I said, well, that's interesting. Y yo decía, qué interesante. I didn't want to say I told you that. No le quería decir, te lo I'm dije, just glad he got it. sino que me encantó escuchar que él la And when había I got agarrado. in my car and Y headed home, cuando yo me metí a mi carro I para called irme a my casa, wife. llamé a mi esposa I said, you're not going to y believe le it, dije, no lo vas a creer. but we have an expression in Texas Pero tenemos una expresión en that Texas the nickel dropped. que el níquel cayó de pie. Me imagino que eso es lo que completed the traduce. sale. En otras palabras, se completó la venta. And I told her all the things that he said to us. Y le dije To me. todo lo que me dijo. It's important Es importante, Fathers, papás, that we are equipping. que nosotros estemos, padres, are necesitamos estar constantly equipando y que estemos And constantemente when I use the equipando. term Y father, cuando utilizo la terminología I can also padres, include male or female. estoy incluyendo hombres y mujeres. Because there are more people Porque hay más that gente can relate more to a woman que se pueden relacionar más con una than they can a mujer man. que lo que pueden relacionarse con relate un more to a hombre man o pueden relacionarse más than con they un can a hombre woman. que con lo que pueden relacionarse con doesn't una matter. mujer. Así es que no It's importa. needed. Es necesario. Now, what I have drawn up on the given to you on the diagram, Ahora, lo que tengo aquí dibujado en el diagrama, you need to see this maturing process. necesitas ver el proceso de You need to maduración get some y understanding of it. necesitas tener cierto entendimiento de esto. Because somewhere in this journey, Porque de alguna manera durante el camino, where they start, donde ellos empezaron, they start by discovering God and His Word. empezaron fue por el descubrir a Dios en su That palabra. has to be the beginning place. Esto tiene que ser el inicio. Then the next step Luego el siguiente is the journey to salvation, tiene que ver con el camino a la salvación. where somewhere along the line Donde alguien a lo largo have del made the camino decision tomó la decisión that Jesus de que Jesús is going to play an important part in their iba life. a convertirse o iba a jugar un rol importante en su vida. Doesn't mean they've invited him into a heart, Esto no significa necesariamente que lo invitaron a entrar a su but it corazón, means they've started the journey. pero sí implica que ellos iniciaron el camino del Then from the viaje. journey to salvation, Luego en el camino a la they salvación make that decision. tomaron la decisión Then they have to learn to live by faith. y tuvieron que aprender a vivir por fe. Or a better way to translate Una that mejor manera de traducirlo is they live out of faith. es que vivieron a causa de Now, la fe. how many of you have ever heard the expression? ¿Cuántos han escuchado la I hear expresión? this a lot when I go and speak somewhere. Cuando voy a hablar a algún lugar escucho esto Especially when siempre. it comes offering time. Especialmente cuando viene tiempo de Pastors ofrendas. will say, Pastor, we need to support Brother Terry. el pastor dice, Because he lives by necesitamos faith. ayudar al apóstol Terry porque vive por And I fe. wanna stand up and Y yo say, quiero pararme y decir, Yes, I do. sí, por supuesto And que so vivo do por you. fe y ustedes también. Because everybody Porque has to live todos by faith. tenemos que vivir por fe. So we live by faith. Vivimos por fe. Then there is this Holy Spirit awakening. Y luego tenemos este despertamiento por el Espíritu All of a Santo. sudden now, De repente ahora there's this spiritual dimension hay una dimensión espiritual that creates a hunger, que crea hambre, creates a thirst, sed
creates more, crea más. that all of a sudden there's a drive inside of Y de them repente se empieza a producir aquella sequedad en el interior del individuo that there's more than just a confession of Jesus. que significa más que una simple confesión de Jesucristo. They've now moved out of the environment Y ahora se mueven de una posición o de into una the atmósfera, government of the kingdom. de una atmósfera que va ahora a lo que es el dominio del reino. that which moves them. Entonces, a partir de ahí Into se a life of mueven prayer. a lo que es una vida de Brother oración. Colin shared about that this De morning. esto el hermano Colin estaba Then hablando there's esta going on mañana. a maturing in Christ. Y por supuesto entran después a una madurez en They're Cristo. starting through the stages. Inician todas las etapas And the last o one fases. Y la is they final become ambassadors for es que Christ. se convierten en embajadores de Cristo. That's an authoritative position Esto es una posición de autoridad that has been commissioned en el cual ha habido un by comisionamiento the King himself. por el mismo rey. Now that is a process. Ahora, eso es un proceso. We've got to see where, Necesi- when we have people that we're discipling, Necesitamos ver a la gente que estamos discipulando. where are they in this ¿Dónde process? están ellos en este proceso? You as a leader, Tú como un líder, especially pastors, especialmente the pastores, Bible commands us la palabra nos to insta know the condition of our flock. a conocer la condición de nuestro I want rebaño. to say this. Y quiero decir esto. Do not see people No mires a la gente the way you are. de la manera que tú eres. You have to see people Tienes que ver a la the way gente they are. en la forma que ellos son And where are they? y dónde están. When you begin to understand that, Cuando empiezas a entender esto, then instead of being a judge over them, y en lugar de convertirte en un juez you sobre become the ellos, guider of them. te conviertes en el guía. You become the instructor Te of them. conviertes en su become the leader of instructor, them. en su líder. You can't disciple somebody No puedes disipular a that you're alguien always bringing judgment on. sobre quien estás trayendo constante juicio. Now, with the instruction Puede ser comes correction, con la comes instrucción reproof, viene la all those things corrección that he said. y todas las cosas que But we que write aquí dice people el off apóstol. too soon. Pero nosotros normalmente tendemos a salir de la gente o a borrarlos del mapa demasiado rápido. Hallelujah, amen. Thank you, Jesus. Oh, process. Proceso Journey to maturity. es un viaje a la madurez. Now listen, Escúchenme, por favor. our objective, Nuestro objetivo, our calling, nuestro llamado, our purpose nuestro is propósito not to fill up a building, no es llenar un edificio, but it's to take people sino llevar a la gente to the fullness of Christ. a la plenitud de Cristo. That's the objective. Ese es el objetivo. If you are bringing people to the fullness of Si Christ, ustedes están trayendo a la gente a la plenitud de Cristo, they will fill up the building. ellos son los que van a llenar el edificio. Amén. Okay? See, we got to get beyond this me in church. Necesitamos salir de la mentalidad yo en la iglesia. All right, let's look at the study of this word in Miremos el Scripture. estudio de estas palabras en la Most of this escritura. is in your material. I'm not going to take a long time Todo on it. esto está en su material y no quiero gastar mucho But the tiempo en Old esto. Testament only uses disciple one time. Pero en el Antiguo Testamento la palabra discipulado se usa solo una And it's vez. pertaining to Christ and the church. Y tiene que ver con Cristo en la iglesia. But the New Testament, Ahora, en el Nuevo in Luke Testamento, 14:27, Lucas 14, says, whosoever 27, does not bear his cross after me cannot be my disciple. dice, el que no puede llevar su cruz y seguir en pos de mí no es digno de ser mi discípulo. Why is the word disciple used so much in the gospel? Ahora, ¿cuál es la razón por la cual la palabra discipulado o discípulo se usa tanto? Seldom in the book of Acts, Ahora, muy pocas veces en el libro de and not Hechos once in the church epistles. y prácticamente ninguna vez en las epístolas. I think it's something we need to consider. Ahora, necesitamos considerar esto. Now look,
Miremos. The letters that Paul wrote Las cartas que Pablo escribió was not for attenders, no fueron dirigidas a los que atendían o a but it los que was for asistían leaders who a were la iglesia, producing disciples. sino para los líderes que estaban produciendo discípulos. Now, here's what we've done today. Mira lo que hemos hecho ahora. We bring people into the house of God Traemos la gente a la casa del Señor and we teach them abstinence. y excuse me, Abstinence. We teach them abstinencia. abstinence. Los traemos a la casa del Señor y les enseñamos abstinencia. You don't do this. No haces esto, You gotta do this. tienes que hacer esto, You gotta be this way. tienes que hacer de esta You manera. don't go smoke anymore. No te vas a fumar don't más, drink no, anymore. no tomas más, You don't go with bad women no anymore. vas con las or mujeres bad men malas anymore. o los Okay. hombres malos. You don't do that anymore. Ya no lo haces más. And after a while, Y después de un tiempo, there's not been a renewing of the mind. no ha habido There's entonces not been a renovación de la mente transformation taking ni place. transformación. And so they have tried in their own will Y ellos en su propia voluntad están to stop doing intentando things o están tratando de parar that cosas by nature is very natural que for por them. naturaleza es algo natural en ellos. And after a while, what happens? ¿Y qué sucede después de un The tiempo? Bible says the enemy gets an advantage La of them. Biblia dice que viene el enemigo y toma ventaja And de next thing you ellos. know, they are out of the church. Y lo que ocurre es que al poco tiempo se han ido de la And iglesia. Peter tells us Y lo que Pedro nos That dice it's better es que es mejor that someone does not accept Christ que alguien no hubiese aceptado a Cristo than to accept him que aceptar a Cristo and turn away from him. y alejarse de él, But darle that's what we espalda. hear today Y esto es lo in que most of our nosotros estamos churches mirando en la mayoría de nuestras is iglesias. how to have a better life. Fíjense, este es el tema común. ¿Cómo have- tener una mejor vida? We have too much psychology Demasiada psicología and not enough revelation. y casi ninguna revelación. It's abstinence, Es accidente. which in itself is self-denial. Cuando en el yo hay una negación del yo, It's myself es mi yo. trying to stop doing something. Fíjense, esto es lo que intentamos, es mi yo tratando o negándome a hacer algo. But if I have been living my life in darkness for 20 years, Ahora, si yo he estado viviendo la vida en oscuridad por 20 it's not años, going to be easy to stop. por supuesto que no va a ser fácil I may pararlo. stop it for a while, Probablemente puedo pararlo por but un I'm not going to tiempo, stop it for a long pero time. no por mucho tiempo. Where Jesus taught us, Lo que Jesús nos enseñó, well, let me say it this way. permíteme When refrasear. he called the disciples, Cuando él llamó a sus discípulos, he said, follow me. él les dijo, síganme. Is that right? We ¿Correcto? talked about that last night. Lo hablamos anoche. He said, follow me and I will make you. Síganme y los haré. But when he was getting ready to lead the disciples, Pero cuando estaba ya listo para dejar a sus discípulos, what did he say to them? ¿qué les dijo? It is convenient for you that That I I go leave. away. What did he say? ¿Qué dijo? He said that. Claro que dijo eso. But what did he tell them to do? I will empower you. I'm empowering you. I will empower you. He Les doy said la that. autoridad. But what the key word that he told them Y la palabra was when they clave, started with him, cuando empezaron con he él, said, follow me. síguenme. When he was leaving them, Y cuando se iba les he dijo, said, abide in me. les dijo que tenían que habitar, morar, permanecer en él. Now let's look at an understanding of this idea of abiding. Miremos con entendimiento la idea de morar o In the permanecer. simplest form that I can give you, En la forma más simple que te la puedo entregar, it means this: significa a constant awareness of his presence. una conciencia constante de su presencia. Whoa. It's as if he never left. Si él nunca se hubiese ido, I am so fixed estoy tan fijo in your spirit, en tu and espíritu, in your mind, en tu and mente, in your physical, en tu parte that where física, I go, que you donde are yo there. vaya tú vas a Where estar you allí go, y donde yo I am vaya, there.
voy a estar allí. Abide in me, Permanece en mí. is what he said. Es lo que está diciendo. And the church does not do that. Y la iglesia no está haciendo When esto. we abide in him, Cuando nosotros it permanecemos is en not Él, me trying to deny myself. ya ahora no soy yo tratando de negarme a mí It is mismo, I'm denying myself. sino es que estoy negándome a mí mismo. I'm denying that old man Es aquel hombre by putting viejo, on the new man. porque ahora estoy revestido That's where del we've got to nuevo. disciple Esto people. es lo que necesitamos enseñar en el discipulado. All right. Bien. Let me move on here. Well, maybe not. All right, look at this. The word study. Miremos la palabra estudio. The word means a taught or trained one, Habla de alguien a quien se entrena, a estudiado, learner, a entrenado, pupil, a disciple, alguien que aprende, un alumno, un discípulo, to enroll as a scholar, to be a Ins- disciple, instruct and teach. inscribirse con un erudito para ser un discípulo. The dictionary says El diccionario lo a dice, pupil or follower of any teacher or school. alumno o seguidor de cualquier maestro o escuela, The one enseñanza. that receives instruction from Uno que another. recibe instrucción de alguien más. One that accepts the instruction or doctrines of another. Alguien que acepta la instrucción o doctrina de A otro. scholar, Erudito, a pupil, alumno, a follower, seguidor, an adherent. un partidario, heredero. It also means discipline. También habla de disciplina. This is what we want our kids to get. Y esto es lo que nosotros queremos que nuestros hijos aprendan. You know why? Because we don't understand chastisement. Porque nosotros no entendemos lo que significa There's a el difference castigo. between chastisement ¿Sabes que hay una diferencia entre ser And castigado y disciplinado? and most of our kids La mayoría de nuestros get hijos punished reciben castigo because we see in them porque nosotros vemos en what ellos we don't like in us. lo que no nos gusta de nosotros mismos. Ouch, hallelujah. I was teaching at a seminar one time. Estaba enseñando en un seminario en una I oportunidad said something, I don't remember what I said. y dije algo, no recuerdo qué, The guy jumps up y un tipo saltó and he said, ouch, y dijo, hallelujah. ¡wow! ¡Aleluya! Discipline. Disciplina It's the word that leadership preaches es la palabra que el liderazgo predica, but doesn't live. pero no vive. Hallelujah. It's a great word, isn't it? Por Discipline. cierto que es una gran palabra. We love that word, don't we? Nos encanta la palabra How many disciplina. books in your life ¿Cuántos libros en tu vida have you read about discipline? han leído sobre disciplina? And we read about the glory. Leemos sobre la power of gloria, God, el poder de laying Dios, hands on people, poner manos sobre la gente, miracles. milagros. Discipline. Disciplina. See, because we think that's a dirty word Porque in our creemos language. que esa es una palabra obscena. No matter if you speak Swahili or No Latin importa si hablas or French swahili or English o or francés o whatever, inglés it's o a lo que dirty sea, word. siempre es una palabra obscena. But it's crucial Pero es crucial. because it's the first word in disciple. Porque es la primera palabra para el discípulo. Discipline Disciplina is training es entrenar, that develops self-control. es un entrenamiento que desarrolla el autocontrol. The Bible says La Biblia in dice, Proverbs Proverbios 29 and 18, 29:18, without a vision, que sin visión the people perish. el pueblo perece. Is that what it says? ¿Cierto? It says, without a vision, Sin visión they are ungovernable. son ingobernables. Without a vision, Sin visión, one translation says, the people run wild. una traducción dice que la gente corre frenéticamente. So when I was pastoring, Así que cuando estaba pastoreando, before God delivered me, antes de que Dios me liberara,
I would go to people's homes Yo iba a la casa de la and I gente could tell if the parents had a vision. y sabía, yo podía decir si los padres All I'd tenían have to do is visión. watch the children. Solo tenía que mirar a los If hijos. they were climbing all over me like a monkey, Si ellos estaban montados sobre mí como monos, if the dog would come over and bite me, si venía el perro y me mordía, or the cat would scratch me, o el gato me or the rasguñaba, house looked like a shipwreck, o como que la casa lucía como un barco que está, un barco de guerra. Pues. I could tell what kind of spirit was dominating that house. Yo podía determinar qué tipo de espíritu Because dominaba the en la primary casa. spirit Por- that Jesus dealt with Porque el espíritu principal o primario contra el cual Jesús tuvo que luchar was an unclean spirit. tenía que ver con un espíritu inmundo. But a house Una casa that was clean, que está limpia, a house where the children were well disciplined, una or casa donde los well niños acting, estaban actuando de I could manera tell adecuada. that Yo family podía had a decir que esa familia tenía una visión. why is that important? ¿Por qué esto es importante? Because Porque if you don't have a personal si vision, tú no tienes una visión You're not gonna have a vision for personal, your family. no tendrás una visión para tu and you will familia. look for a fellowship Y that has no vision. entonces vas a procurar estar en una congregación que no tiene visión. Now, let's go into the church. Vayamos a la iglesia. I've walked into churches, Yo camino, yo entro a las and iglesias. you remember they used to have the big pulpits. ¿Se acuerdan las iglesias con los grandes púlpitos? They'd have all the Y shelves. tenían todos esos compartimientos. Remember those pulpits? ¿Cuántos recuerdan ese tipo de púlpitos? And they would be the collectors. Y eran los colectores. They had bulletins from Bolet- 1946. boletines de 1946. They would have trash. Basura. They would have coffee that's been there for 2 years. Café por 10 años. Wires are running everywhere. Todos los cables corriendo The por todas equipment is partes. all out in different places. El equipo tirado por todas partes. There's no uniformity at all. No hay uniformidad You know what that para tells me? nada. ¿Sabes lo que me dice? There's no discipline in the house. No hay disciplina en la casa. After the service, Después del servicio, kids treat the sanctuary vienen los niños a tratar el where we santuario just met with God. donde nos acabamos de reunir con They Dios. treat it as a track, Lo tratan como an athletic field. un campo de guerra, como un campo donde you van a hacer walk through the atletismo, sanctuary, o entras al And you santuario see trash all over the floor. y ves la basura por todas partes. No vision. No hay visión. So now places where I've taught this, Ahora, hay lugares donde yo enseño the esto, pastors have invited me back. que el pastor When I arrive, me invita nuevamente y cuando llego, the pulpit's cleaned out. el púlpito está The limpio, wires are all straightened todos out. los cables All the arreglados, trash is picked up. toda la basura recogida And they even mow the grass. y aún limpian la yarda. At least they had discipline for 1 week. Por lo menos han tenido disciplina una semana. Discipline. Disciplina. Without a vision, Sin visión, the people el run pueblo wild. corre frenéticamente, se They're desenfrena. ungovernable. No tienen And gobernabilidad. what makes it sad, Y lo que hace It's triste el leadership of the asunto house of es God. que el liderazgo en la casa de allow Dios them to do this, se los permite and that ministry goes nowhere. y entonces el ministerio no The llega a ninguna only parte. need that it's meeting La única necesidad que se suple allí is the man or the woman that's preaching, es el hombre o la mujer que está predicando. because they have a greater need Porque ellos tienen una mayor to necesidad preach de predicar or to teach o de enseñar than to wait on God. que esperar en Dios por una visión. Ouch! Hallelujah! Self-control. Dominio propio. Where there is discipline, Donde hay disciplina, it makes possible esto se hace posible. order and happiness without anarchy. El orden y la felicidad sin anarquía.
Where there is discipline, donde hay disciplina, there is an introduction of submission. hay una introducción a la sumisión It's not my will, y diciendo, no es mi voluntad, but it's the will of God. sino la voluntad de Dios. It's not selfishness, No es el yoísmo, because selfishness porque esto tiene que ver, will bring destruction. porque el yoísmo lo que va a hacer es Misery traer destrucción, miseria bondage. y esclavitud. Where there is a lack of discipline, Donde hay falta de disciplina, lives are not transformed. las vidas no son transformadas, They remain in bondage. sino que permanecen en esclavitud. Submission to control. Así es que la sumisión al Orderly control, conduct. conductas ordenadas. You want to find happy kids? ¿Quieren encontrar hijos felices? I'll show you parents Quiero mostrarles padres that believe in the Board of Education. que creen que debe haber un consejo educativo. One time when I was pastoring, Una vez, cuando yo estaba pastoreando, 3 Wednesday nights, 3 miércoles en la noche, I taught the families les enseñé a las familias how to give a spanking in Jesus' name. cómo dar una paliza en el nombre de Jesús. The last night, La última noche I had a long spoon, tenía yo wooden spoon. un cucharón I brought grande, one of the fathers up, un cucharón grande de estas de madera y and I traje uno showed de them los how to give a padres spanking. y le dije, te voy a enseñar cómo dar una paliza. They loved it. Les encantó, But the children, pero los niños they didn't speak to me for 3 months. no me hablaron por 3 meses. So I knew that they were not only hearing, they were doing. Así es que yo supe que no solo estuvieron escuchando, sino que lo estaban haciendo. And in the Latin culture, En la cultura latina, I'm sorry, lo siento, you have a choice. tienen una Send your kids to decisión, hell o mandar sus hijos al or infierno believe in God's way of discipline. o creer en la forma de Dios para disciplinar. I've seen it Lo he I've seen visto. it here. Lo he visto aquí, I've seen it in Latin countries. en los países I've latinos, seen it in Asian en countries. Asia. It's like they believe the children will grow out of it. Es como que creen que los niños no van a salir de eso. They won't grow out of it. No van a salir de allí. Write this down. Escriban esto, por favor. 85% 85% of all of a child's habits de todos los hábitos de un niño are formed before they're 12 years old. son formados antes de que alcancen los 12 años de edad. Now take that over into the discipling process. Llévenlo o aplíquenlo al proceso del Pastor discipulado. Colin talked about reproof. El pastor Colin habló talked acerca about de rebuke. reprender, de exhortar, He talked about correction. corregir. If we don't bring that in the early stages of the Si discipling process, nosotros no hacemos esto en el proceso temprano end, del discipulado, al final we will not be rejoicing, no nos vamos a regocijar, but we will be weeping sino vamos a Number llorar, one, uno, by what they do to us, por lo que nos hacen a And number nosotros two, y dos, by what they do to por lo que themselves. se hacen a ellos mismos. Disciplinarian, one who enforces discipline. Disciplina que debe ser establecida. So what is a disciple? Ahora, ¿qué es un discípulo? Where am I? Submission. Okay, there we are. Okay, here we go. What is a disciple? ¿Qué es un It's a discípulo? pupil, Un alumno, a follower, seguidor, a scholar, erudito, one in submission, uno que está en sumisión, one in training, uno que está en and entrenamiento one disciplined by Jesus y Christ. uno que es disciplinado por Jesucristo. He's one who accepts the instruction given to him and makes it his rule of conduct. Alguien que se adhiere y que acepta la instrucción. And add this also. Agreguen por favor He's a person in process una persona en proceso who is learning que está and aprendiendo applying truths, y aplicando verdades resulting que in a resultan deepening commitment en un compromiso más profundo and maturity. y madurez. All right? Now, I want to go forward a little bit. Quisiera avanzar un poco más. It talks about the church. Number 4 is what does it mean to be a true disciple, counting the costs. We talk about that. I want to come here.
I want you to go to 2 Kings Quiero que vayamos por favor a Segunda de Reyes, chapter 2. capítulo 2. I think we got a great picture Creo que ahí podemos ver of Elijah and Elisha. una gran enseñanza de Elías y Eliseo. 2 Kings Segunda de Reyes, chapter 2. capítulo 2. Now the key verse in this chapter El verso clave de este capítulo is found in verse 12. es el verso 12. Would you read it, please? Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Only 12. Only 12, yeah. Why is this? ¿Qué es esto? Why did Elisha, ¿Por qué Eliseo? why did he say to Elijah, ¿Por qué le dice Eliseo a Elías, my father, Padre mío, the chariots are coming? los carros están Why llegando? did he say such a statement? ¿Por qué él dijo tal What did he declaración? have in mind? ¿Qué tenía en la mente? Well, we think it's because of the father relationship. O creemos que es a causa de una relación And de that was paternidad. part of it. Y esto es parte But I de think esto. Elisha had something else in Pero, mind. pero yo creo que él tenía algo más en su He mente. was thinking Estaba of pensando the firstborn rights. de el derecho o los derechos del hijo primogénito. And according to Jewish law, De acuerdo a la ley the judía, firstborn rights el primogénito, was everything that the father had. al primogénito le pertenecía todo He lo was que le going to tenía el get padre. double everything. Perdón, al primogénito le pertenecía el doble de todas las pertenencias del Not padre. only for his own life, No solamente para su propia but vida, so he could take care of the father also. sino para poder cuidar después de So él. we see the spiritual relationship of father to son. Así es que vemos aquí una relación Now padre-hijo. listen to me. Escúchame, Teachers maestros cannot pass on no pueden transmitir a double portion. una doble porción. Only fathers. Solo los padres. Without spiritual fathering, Sin una paternidad espiritual, there's no true basis of spiritual authority no hay una verdadera base para la autoridad espiritual or identity, o la identidad, as Corey taught us last de la night. manera que Corey nos enseñó anoche. It's very important we Esto es understand muy this. importante que lo entendamos. Do you remember when Jesus was being baptized by John? ¿Recuerdas cuando Jesús estaba siendo bautizado And por there was Juan the heavens opened up y los cielos se and abrieron the dove came y la down paloma bajó and there was a voice y from hubo heaven. una voz del cielo? What did it say? ¿Qué fue lo que dijo? This is my beloved Este es mi Son, Hijo amado, in whom I am en well quien pleased. tengo complacencia. It said 3 or 4 times through the 3 scripture. o 4 veces lo encontramos Why en la was that escritura. important? ¿Por qué es Because importante? in order for Porque because right after that, Después de esto, Jesus is taken out into the Jesús es wilderness llevado al desierto and he is confronted by the devil. y es entonces confrontado por el diablo. What helped Jesus to survive? ¿Qué fue lo que ayudó a Jesús a We always say sobrevivir? it was the word of Lo God. hemos dicho, es la that's palabra true. de Dios y es cierto. But I want to give you Pero another thing. quiero darte algo Because más. right after, Porque exactamente says, después que el Padre "This is dijo, my beloved son", este es mi Hijo amado, he goes into the Él va wilderness al desierto and he didn't struggle with his identity. y Él no tuvo que guerrear o luchar a causa de su People that identidad. struggle with wilderness experiences, La gente que entra en una batalla o experiencia de people desierto, who struggle with demonic o gente que está luchando con lo cannot demoníaco overcome. y que no puede It's vencer, because they don't know who they are. tiene que ver con el hecho de que no saben quiénes That son. was brought out to us today. Esto fue enseñado esta mañana, It's en very este día, important. y esto es algo Now importante. let's look at this process. Miremos el proceso. Notice, Fíjense, it says in verse 1 verso 1 of chapter 2. del mismo capítulo 2. It came to pass when the Lord would take up Elijah into heaven by a whirlwind, that Elijah with Elisha from Gilgal. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de So Gilgal. notice the first place Miren aquí, that Elisha goes with Elijah. Elías y Eliseo vienen It's a place called Gilgal. de Gilgal.
Gilgal means Gilgal significa, a house of rolling away, es una casa para dar vueltas, a whirling wheel, de torbellino, a rolling off. de estar en turbulencia. It's a casting all of our care. Es un lugar donde nosotros soltamos nuestras The preocupaciones. background of El trasfondo Is found in Joshua chapter lo 5 encontramos en Josué 5, when God takes them cuando Dios les and lleva tells Joshua to make a flint knife y toma a Josué para que tome uno de los cuchillos de and piedra to circumcise the Israelites again. de tal manera que pudiera circuncidar a los israelitas nuevamente. And through that circumcision, Y a través de la circuncisión, we see nosotros vemos that they are able to roll off some things. que ellos pudieron salir de algunas And cosas. that generation, Esa generación, they were not rolling off the things of Egypt. ellos no estaban entonces dándole vueltas a la situación de They were Egipto, rolling off the reproach of their fathers in the sino wilderness. que ellos estaban saliendo, siendo liberados de lo que se conoce como el reproche de la generación que caminó por el desierto, So que salió de Gilgal. Egipto. Así es que Gilgal In circumcision, y la circuncisión. it's a supernatural work of God for anointing. Esto es un lugar donde encontramos la obra sobrenatural de Dios por la So unción. God begins to cut away some Y things. Dios empieza a cortar God cosas. begins to remove some Dios carnality empieza a remover la carnalidad. in the process of En el discipling. proceso del discipulado, understanding about the allí se empieza a entender sobre la That it's not their unción. talent. Y no es el It's talento, not their gifts. no es el It's not don, their abilities. no es la habilidad, It's the anointing of es God la in their life. unción de Dios sobre sus And that's vidas. why God starts Y this esto es lo que Dios At empieza a Gilgal. hacer en Gilgal. It starts with the anointing. Empieza con la unción. The anointing La unción is the tangible es presence of God la presencia tangible de that Dios manifests His glory. que manifiesta su gloria. Anointing. Unción. They've got to understand the anointing. Tienen que entender la unción. They got to understand Tienen que that it can entender be given que puede ser and dada it can be taken y away. también puede ser gotta removida. understand Tienen que That entender anointing que la unción has seasons. tiene estaciones. The things I did between 20 and 30, Las cosas que yo hice entre los 20 y los I do not have 30, that anointing ya today. yo no tengo esa unción ahorita. The things that I do between 40 and 50, O las que hice entre 40 y I don't 50, have that anointing ya no today. tengo esa unción para The este things that día. I'm doing at 60, Y las cosas que estoy It's a haciendo en los totally 60 different anointing. es una unción completamente And I've gotta diferente. understand Y tengo que that I entender can use it que yo puedo or usarla I can abuse o it. puedo abusarla. And what has happened Y to lo que us, in the nos ha body of ocurrido Christ, en la iglesia de Cristo, Tommy Tinney said it this way, Tommy Tenney lo dijo de esta manera: we have gotten addicted to the anointing nos hemos hecho adictos a la unción and we treat it like a ball. y la tratamos como una pelota. Gilgal. Gilgal It's also the staging place for battle. también es un lugar para la guerra, para la batalla. Remember we said about young men? ¿Se acuerdan lo que hablé They battle over faith. de los jóvenes en el proceso de discipulado? Su batalla está en la In fe. Joshua's day, En el tiempo de Josué they're getting ready to cross over. estaban listos para atravesar, They're para getting ready to cruzar, go into their inheritance. y estaban listos para entrar a su herencia. Let me say this. Permíteme decirte, My son, when he first got married, cuando mi hijo se casó, like every marriage, como cualquier the matrimonio, wife has to be right la mujer tiene que tener toda la razón and the man has to be right. y el hombre tiene que tener toda la razón. So one day, Un día I figured out yo me di that cuenta my son was losing the battle. que mi hijo estaba perdiendo la batalla. So he and I went out to lunch. Así que salimos a He almorzar. said, Dad, I don't get it. Papá, no lo entiendo. Why doesn't she see it? ¿Por qué ella no lo puede ver? I said, because she's not looking through your eyes. Porque ella no mira a través de tus ojos. I said, let me give you some advice. Déjame darte este consejo. He said, what's that? ¿Cuál es? I said, pick your battles wisely. Escoge tus batallas sabiamente. Amén. Some battles are not worth fighting over. Algunas batallas no vale la pena lucharlas.
But there's some battles Pero hay you better algunas stand your ground. sobre las cuales tú tienes que asumir una posición And firme. Gilgal Y Gilgal is a place of battle. es un lugar de Now let me give you batalla. a key here. La clave aquí. Every battle you take on, Cada batalla en la que te it metes needs to produce tiene que producir, inheritance in your life. aleluya, herencia en tu vida. If you don't, Y si no, because we fight the battles with the anointing, ¿por qué va a producir? Porque peleamos la batalla con la unción. it can wear you down. Si no es así, la batalla And te you'll va not be a able perder, te va a quemar y no vas To a poder get your inheritance. y no vas a poder tomar la herencia. If you're going to fight a battle, Si vas a pelear, a pelear una batalla, gain some ground. tienes que tener un terreno ganado. If you're not going to gain any ground, Y si no lo vas a hacer así, si no vas a tomar terreno, maybe it's a time to regroup. probablemente es tiempo de reagrupar. ¿Entiende? Gilgal is that Gilgal place where you evaluate that. Es el lugar donde tú evalúas Now esto. look at this. Miremos, Gilgal Gilgal is also a place of revival es un lugar de avivamiento and renewal. y también de renovación. Almost every major battle in the Old Testament, La mayor parte de las guerras primarias en el They would Antiguo come Testamento regresaron to Gilgal. a Gilgal. There's a time when Hay we un need to get revived. tiempo en el cual necesitamos ser There's a reavivados time when we need to be renewed. y hay tiempos donde necesitamos ser renovados. Now, 1 Kings, En Primera de Reyes it says we don't know where Elijah came from. encontramos que se dice que no sabemos de dónde vino Elías. But that's not true. Esto no es cierto. Because it says in chapter 16, I believe it Porque is, creo que en el capítulo 16 and the dice, last verse, en el último verso, it says they were rebuilding, Hiel was rebuilding Jericho. dice que se estaba reconstruyendo Jericó. Hiel, Ja- his name Jael means God is alive. dice, significa Dios está It vivo. was a revival. Tenía que ver con And avivamiento. out of that next verse Y en el siguiente comes verso, Elijah the prophet. Elías el profeta viene. So we need to understand Tenemos que entender, that Gilgal, we Gilgal need revivals. necesitamos But we don't need a avivamientos. week-long series of emotional Pero meetings. no necesitamos una serie de servicios donde tengamos las emociones en alto. When we need Lo que necesitamos people es gente that wake up on Monday que se levante el and lunes they're revived. y están They vivos. wake up on Tuesday Que se levanten and el they're martes y revived. estén They wake up on reavivados. Wednesday Que están and they're el revived. miércoles y They estén wake up on reavivados. Friday, El they're viernes y revived. estén Saturday, reavivados. Sunday. Sábado, They are a domingos walking revival. estén caminando porque son un avivamiento caminante. Revival is not a service. El avivamiento no es un It's a servicio, lifestyle es un estilo de that vida reflects que the refleja nature and la character naturaleza of y el God carácter in my de life. Dios en mi vida. It's the beginning point of every great worker, Es Gilgal. el inicio de una gran obra. So whoever you're discipling, Así es que a cualquiera que estés discipulando, you got to take him to Gilgal. tienes que tomarlo, llevarlo a Gilgal. You got to deal with those things that weighed them down. Tienes que llevarlo y tirarle los santos. You got to confront those things Tienes que confrontarle los santos that they're carrying que están cargando. and see if they're ready to discharge Y them. vamos a ver si están listos para salir de ellos. They may need a little circumcision. De repente necesitan circuncisión. You may say it's time to sharpen the knife Así es again. que vas a tener que decir, es tiempo de afilar el cuchillo. We're going to roll some things away. Vamos a cortar algunas cositas y vamos a ponerlas a rodar. All right, hallelujah. Now look, here's some things you need to remember. Recuerda esto.
It's also a place también es un lugar to avoid a position-focused mentality. para evitar una mentalidad de enfoque, una mentalidad que se enfoca en la posición. Because what we've done in the church Porque lo que hemos hecho en la iglesia is we don't see them as disciples. es que no los vemos como We discípulos, see them as somebody that can help us. sino como alguien que nos puede ayudar. Or they come in and they say, you know, I'm a great singer. O ellos vienen y te dicen, soy excelente cantante. I'm a great singer. Soy un excelente Or I've taught a cantante. Sunday school class Oh, before. yo he enseñado escuela dominical antes. And I said to Y them, les digo, that's good. maravilloso, Now sit down. pero siéntate. Now remember this. Recuerden, Do not give people no le deja a la gente positions to make posiciones them faithful. para que sean fieles. Give faithful people. Dale a los fieles Positions. posición. That's who's being discipled. Ese es alguien que ha sido discipulado. It's the right place for you. Ese es el perfecto lugar para ti. It's a place where you realize nobody owns us but God. Es un lugar donde entendemos que nadie es nuestro dueño excepto Dios. But the Bible says Pero la Biblia dice, in 1 Corinthians Primera de Corintios, chapter 11 capítulo 11, and verse 8, excuse me, chapter 12 perdón, capítulo 12, and verse 18, verso 18. God Dios sets members in the body. estableció miembros en el So if God cuerpo. belongs to you Así es que or you belong to God, Dios te pertenece a ti o tú le He might perteneces a just Dios. set you underneath me. Y entonces, si es así, entonces Dios te puede poner debajo de mí. And you can't leave Y no te puedes because you ir belong to God porque le perteneces a Dios until God and I agree. y hasta que yo y Dios estemos de And acuerdo. if you leave, Si te then vas, you're walking out from underneath God te estás saliendo de and debajo de walking right Dios into y estás the kingdom of darkness. caminando al reino de And I tinieblas. have an answer for Y that. tengo una respuesta para esto. Don't ask me to pray for your sin. No me pidas que ore por tu pecado. As you can tell, I'm not a pastor. Como te das cuenta, no soy pastor. Pastors would say, oh, bless your heart. Y el pastor te va a decir, I feel so sorry for pobrecito, you. me siento tan mal You por made a little ti, mistake. porque es que cometiste No, un you made a error. knowledgeable mistake. No, y cometiste un error said con God placed you conciencia, here. porque dijiste, Dios me You puso belong to aquí, God, le pertenezco a and you can't Dios, leave no, y no te puedes until ir God and I and you hasta que agree. Dios, tú y yo estemos de acuerdo. Okay, moving along. You don't hear this preached. No vas a escuchar esto predicando antes de ser Here's predicado. another one. Otra más. It's a place where you're satisfied where you are. Es un lugar donde tú satisfaces quién tú eres. Where you satisfy who you are. No, where you are. Es un lugar donde se satisface el donde tú estás. Where do you go to church? ¿Por qué vienes a la iglesia? Global Advance. Porque vienes a Global Advance. You like it there? ¿Te gusta? Yeah. Sí. Do you agree with everything there? ¿Estás de acuerdo con todo allí? No. No. But I know that's where God has me. Pero ahí es el lugar donde Dios me tiene. And I ain't budging. Y yo me quedo, no me voy a See, we mover. don't teach this to people. ¿Sabes qué? No le enseñamos You eso know a la why? gente. ¿Sabes por qué? Because we're Porque preoccupied estamos with preocupados putting butts in the pews con poner, and not disciples in the kingdom. con llenar las sillas y no llenar la iglesia con discípulos. Hallelujah. Ustedes lo entienden, pero hay naciones que lo están It's a viendo. place, now listen to me. Hay un lugar This is for all you leaders that are que, out there. líderes, por favor, esto es para It's a ustedes. place Este es un lugar where your identity is in Christ donde tu identidad está en Cristo and not in your ministry. y no en tu ministerio. Amén. Esa está dura. You know why pastors don't come to the places like this? Yes.
Ustedes saben por qué a los pastores no les gusta venir a Because they want lugares to get como around the esto. big crowds Porque ellos quieren estar donde está el so gentío they can talk about what they're doing. y que ellos puedan hablar de lo que ellos están my question haciendo. is, Y mi pregunta es, What if God hadn't put you there? ¿y por qué Dios no te puso allí? What if God made you a ¿Qué, janitor? perdón, ¿qué tal si Dios no te hubiese puesto ahí y te hubiese hecho uno que tiene que estar en el Or someone mantenimiento? who sweeps the streets? Alguien que limpie las calles. That's your identity? Entonces, ¿esa es tu identidad? And listen to me. Escúchame. It happens to every leader. Le ocurre a cada líder. We start out with Empezamos our identity in Christ, con nuestra identidad en and He Cristo. gives us a ministry. Nos entrega un And ministerio somewhere along the y line, no entiendo cómo o it cuándo changes viene y se cambia to what we're doing for Him. a lo que estamos haciendo para Él. I've been involved in 4 ministries. He in my estado life. involucrado en 4 ministerios en mi The vida. first 2 ministries, Los primeros 2, I held on like that. yo me agarré de Ain't ellos nobody así. getting this ministry. God Nadie gave me me this lo ministry. quita, Dios me lo dio. And God said to me one day, Y Dios me dijo, I want my ministry back. quiero mi ministerio otra vez. What am I going to do? ¿Y qué voy a hacer yo? I want my ministry back. Quiero mi ministerio de And I wouldn't regreso. give it to him. No te lo quería dar, no See se lo what quería God had dar. to do? ¿Y sabes qué tuvo que hacer Dios? He had to pry it out of my hand. Agarró y me abrió la mano. So I said, oh, wait a minute. Y yo dije, un momentico. So he gave me another ministry. Y vino y me dio otro ministerio. I said, God, this is your ministry. Y le dije, ¿sabes? Este es tu I'll do what you ministerio. want me to do. Voy a hacer lo que tú quieras. But it wasn't long. Pero al poquito tiempo, I got a hold of this ministry. tengo que aferrarme al God, this ministerio. is your ministry. No, no, Señor, es tu ministerio. You can't, yeah, it's Ah, your ministry. sí, es tu I know it's ministerio. your ministry. Yo sé que es tuyo. You know what God had to do? ¿Y sabes qué tuvo que hacer Dios? Ah. But then God gave me another ministry. Y después vino Dios y me dio otro And you know ministerio. what I did with that ¿Y ministry? sabes lo que hice? God, this is your ministry. Dice, es tuyo, Señor. When you say let go, Y cuando me digan, te vas, I'm lo deja gonna ir. go. Lo voy a dejar you ir. know why? ¿Sabes por qué? Because that's not my identity. Porque no está en mi identidad My allí. identity Mi is in identidad está en Cristo. That doesn't change. Y eso no cambia. This is yours. Eso es Whatever tuyo. you want to do with it, Lo que quieras it's hacer fine with me. está bien conmigo. And when God said let it go, Y cuando Dios dijo, déjalo, suéltalo, I let it go. lo solté. Because my identity Porque mi identidad is not in my ministry. no está en mi So ministerio. I can preach to thousands. Puedo predicarle a miles I can preach to 2. y puedo predicarle a 2. I can go to the big cities. Puedo ir a las grandes ciudades, I can go to the small village. también a las Because it pequeñitas. doesn't change. Porque eso no cambia. Who I am. ¿Quién soy My yo? value Mi is in valor not what I teach, no está en lo not que what I enseño, preach, ni lo que not in predico, my ministry, ni en mi not in my ministerio, work. ni en mi My value trabajo. is in the Mi lordship valor of Jesus está en el Christ. señorío de That's my Jesucristo. value. Eso es mi valor. And at Gilgal, he starts rolling that stuff off. Y en Gilgal él empieza a quitar, Some of you a need to let erradicar your ministry esas go. cosas de mí. Por eso algunos de ustedes tienen que dejarse want you to ir raise a su your hand. ministerio. Levanten su mano, I por want you to favor. do this. Y hagan esto, por I favor. want you to see your ministry. Quiero que vean su Better yet, ministerio. see God's ministry through you. Mejor empiecen a ver el ministerio say, de Dios a "Lord, través de ustedes y digan, Señor, This is your ministry. este es tuyo. I give it to you. Es tuyo, te lo doy. It's yours. Es tuyo. I apologize Te pido for perdón hanging on por so aferrarme tightly. tan belong profundamente to you. a algo que te pertenece. Lord. Perdóname. And now, Lord, Y ahora, do Señor, whatever you want haz to. lo que tengas que hacer. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amén. Amén. This is only Gilgal. What time is it? I got it. Solo Gilgal, 3:54. Here's one more thing I'll give you. Una más. Well, maybe one more. Bueno, de repente This una is just más. Gilgal. Esto es solo We got 3 Gilgal. more cities to Aún go to. necesitamos pasar por las otras 3 ciudades. It's a place Un lugar where you burn your plows. donde quemas tus arados. What does that mean? ¿Qué significa eso? It means this. Significa Yesterday's harvest la cosecha de ayer was over at midnight. se acabó a la medianoche.
Quit trying to revive something Deja de tratar de reavivar algo that God has killed a long time que ago. ya Dios mató hace mucho tiempo atrás. I want to recommend a book if you read English. Si lees inglés te recomiendo un libro. It's kind of a secular book. Now you got to be careful. Es It may- secular y it tienes may que stretch tener your cuidado spirituality, porque también puede estirar tu espiritualidad. but it's a book by Dr. Henry Cloud, Está escrito por el doctor Henry Cloud. and it's called Se llama Necessary Endings. Términos necesarios o acabados necesarios. ¿Ah? O finales necesarios. Uy. Now it may just ruin you. Because there's some things De repente te arruina porque that hay God algunas closed the co- door a long time ago, porque hay cosas en las and cuales you Dios still have your spirit open cerró en la puerta hace un tiempo atrás y tú todavía God tienes says tu it's over. espíritu ahí y Dios te está diciendo se acabó. to it. Now you need a verse for that? ¿Quieres un verso para eso? 1 Corinthians Primera de chapter Corintios 13. capítulo 13 It talks about prophecies. habla de profecías. Let me look at it. All right, hold Miremos on. por favor. I'll be sure I get this right. 1 Corinthians 13. Let's see. Yeah, I gotta find it. Eight. Charity never fails, but whether there be prophecies. Oh, here it is. Yeah, verse 8. Thank you there, brother. Verse 8. Here's what it says. Charity never fails, El amor nunca deja de ser, but whether there be prophecies, they shall fail. pero las profecías se acabarán. Tongues, they shall cease. Cesarán lenguas Where there be knowledge, it shall vanish away. y la ciencia acabará. Now, notice what it says. Mira lo que dice. Prophecies, they shall fail. Las profecías se Look up the acabarán. word fail. Mira la palabra acabar. And here's what it means. Mira lo que There's significa. some prophecies Hay algunas profecías that have completed their cycle. que completaron su ciclo They're over. y ya se acabaron. And we keep trying to resurrect a prophecy, it's over. Y queremos resucitar una profecía que ya se Let acabó. me give you an example. Ejemplo, Anna, Ana remember? She prayed in the temple oró en el templo to the coming of the Messiah. para la venida What was she del praying? Mesías. ¿Qué oró? She was praying Old Testament messianic prophecy. Ella oraba una profecía del Antiguo Testamento When she mesiánica. sees Jesus, Cuando vio a Jesús, it's over. dijo, se acabó. She's seen the consolation of Vio Israel. la consolación de Israel. It was over. ¿Se acabó? It didn't do any good to anybody else to pray those prophecies Así es que nadie más puede orar esa profecía. because they had completed their cycle. Porque esa profecía terminó su Simeon. ciclo. Simeón He sees Jesus. miró a And Jesús now he said, okay, y dijo, ¿está bien? God gave me a promise Dios me dio una that I would promesa see the consolation que of yo vería Israel. la consolación de Now I'm Israel. ready to go be with him. Estoy listo para irme con el It's Señor. over. Se acabó. Prophecies. Esas son profecías que se Come to an acaban. end. Necessary endings. Finales necesarios. That's what happens at Gilgal. Y eso ocurre en Gilgal. We cry. Oh, lloramos, Dios. You said. Dijiste. You said. Lo "But God, you dijiste, said." Dios lo dijiste. God said, yeah, but I completed it. It's 10 years ago. Sí, pero se acabó, lo completé hace 10 años It's atrás. not my fault, God says, Dios dice, no es mi culpa that you didn't interpret it right. que no lo interpretaste correctamente. Ouch, hallelujah. ¡Auch! ¡Aleluya! What time is it? I got to get out of here. 4. 4? Go on. You gave me permission. Notice in Joshua chapter 5, 4 through 9, En Josué 4 it talks about rolling away the reproach of Egypt. habla acerca de que hay que cortar
captar lo que significa el reproche de Egipto. In 1 Peter 5:7, Primera de Pedro it says, 5:7 casting all your care dice upon him, que debes echar todas tus cargas for sobre he él, cares for you. porque él es el que That's se Gilgal. ocupa de ti. Eso es Psalms. Gilgal. Así es que Salmos 37:5, 37:5 it says, commit thy way unto the Lord. dice que coloca o presenta tu camino delante del It's Señor. the same passage that Peter quotes. Tiene que ver con el mismo pasaje que Pedro está hablando, del que Pedro está hablando. The first step, El primer paso, the first process el primer proceso in the discipling en el discipulado is Gilgal. tiene que ver con Gilgal. Let's go back to 2 Kings, Vamos a Segunda de Reyes nuevamente. verse 2. Excuse And me. Elijah said unto Elisha, Y wait Eli- here, Y Elías le dijo a Eliseo, espera for the aquí, Lord has sent me to Bethel. porque el Señor me ha enviado a Betel. And Elisha said unto him, as the Lord lives, and Y él- as my soul lives, Y él le dijo, vive el Señor, vive Jehová y viva mi alma, I will not leave you. no te dejaré. So they went down to Bethel. Y se fueron a Betel. Now the implication is La implicación es that Gilgal is a higher place. que Gilgal es un lugar alto, But Bethel, you got to go down. pero Betel tienes que bajar. Now Bethel means Betel significa the house of God's strength, la casa de la fuerza del Señor or the house of God. o la casa del It Señor. also También carries with it the idea lleva la idea, conlleva la heavenly idea visitations. de una visitación angelical. Now Bethel Betel was one of the most sacred places for the Jews. era uno de los lugares más sagrados para los It was judíos. a place where Abraham first built an altar. Este fue el lugar donde Abraham por primera vez construye un It's a place altar. where Jacob had a Es dream. donde Jacob tuvo el sueño. It's a place where there were divine oracles given to them. Es un lugar donde ellos recibían los oráculos divinos. It was an important center for worship. Era uno de los lugares de mayor importancia para la But it adoración. was also a place Pero también era un lugar for church splits. para que la iglesia se dividiera. The kingdom was divided at Bethel. El reino fue dividido en Betel. Jeroboam, the Jeroboam, wicked king, el rey más malo, he sets up 2 golden calves. vino, agarró los 2 becerros de oro He sets up one at Bethel y se fue a Betel, and the other at Dan. y otro a Dan. It's a place for the people. Perdón, colocó uno en Betel y uno en Dan. But they También had es no Levitical priests. un lugar para el pueblo, pero que gente que no tiene orden levítico. It says that Dice they took their pastors and leaders que tomaron a sus pastores y líderes from the low people, de la gente que estaba abajo, de los giving plebeyos. the idea La idea they were ignorant, es que eran they were ignorantes, unlearned, ineducados y literados, ¿cómo que se they dice? were emotional, Emocionales, analfabetas. Why do we do these things? ¿Por qué hacemos las cosas? Why do we bring leaders together? ¿Por qué juntamos al Because liderazgo? around the world, Porque alrededor del mundo, spirit-filled people, la gente que está llena del Espíritu charismatic, Santo, los carismáticos, Pentecostal, pentecostales, whatever we call o ourselves, cualquier cosa que nos we are llamemos, considered the low people. nosotros somos considerados los de abajo, We're el perraje. ignorant. Somos ignorantes. It's all emotionalism. Puro emocionalismo. We don't know anything. No sabemos We nada. don't know the Bible. No conocemos la We don't Biblia. know the Word of No God. conocemos la palabra We're not de Dios. educated. No estamos educados. And it would be an interesting survey Pero sería interesante hacer un estudio estadístico to find churches de encontrar iglesias where the leadership donde el is liderazgo uneducated sea sin educación and see how many times that church is divided. y mirar cuántas veces la iglesia se les ha dividido. You see, ¿Entiendes? we need to reclaim the mind. Necesitamos reclamar la mina.
lo que es nuestro, perdón. It's okay to be spiritual, Saben, está bien ser espiritual, but I want to give you a word today. pero quiero darte una palabra. It's okay Pero está bien to think. pensar. It's okay. Está bien. God even says, come, let's reason together. Fíjense lo que dice Dios, vamos y razonemos juntos. I got news for you. That involves thinking. Tengo noticias para ti, eso involucra razonar. But Bethel Betel became from a blessing se convirtió de una to a bendición curse. en una maldición. It was also a place where then they set up idols. Fue un lugar donde establecieron ídolos, Where there's ignorance, donde hay ignorancia y falta de educación, unqualified leadership, liderazgo sin calificación. it opens the door Esto abre la to puerta demonic activity. a in our midst. la actividad demoníaca en medio nuestro. Bethel is a place of experiencing a heavenly visitation. Betel es un lugar donde experimentamos visitaciones angelicales. You see, at Gilgal, En Gilgal we meet the gifts of God, nos encontramos con los dones de Dios, but at Bethel, pero en Betel it's where we meet the Almighty God of those gifts. hacemos de el Todopoderoso el Señor de esos dones. So what happens at Bethel? Ahora, ¿qué ocurre en Betel? I like this one. Me encanta esta. It's a place Es un lugar where we develop the character of God. donde desarrollamos el carácter de Dios. How many of you know living with people ¿Cuántos saben que vivir con will gente develop the character of God in you? va a desarrollar el carácter de Dios en ti? You see, it's easy Es bien fácil to have a Christmas tree church. tener una iglesia arbolito de It Navidad, has all the ornaments, porque tiene todos los ornamentos, all the lights, todas las and luces all the gifts. y todos los dones, But it's todos los regalos, artificial. pero es artificial. I'd rather have a tree Prefiero un árbol that grows the fruit, que traiga that fruto, reveals que the revele character of God. el carácter de Dios. Amén, amén, amén. Amén. So we develop the character of God at Bethel. Así es que desarrollamos el carácter de Dios en Betel. It's also, now this one I like. También me gusta esta. Bethel is the place for building long-lasting relationships. Amén. Betel es un lugar donde nosotros construimos relaciones de largo plazo. Today, I've met many new friends, Hoy conocí nuevos amigos. but I'm not interested in just meeting you. Saben que no estoy interesado solo en conocerte. I want to build a relationship. Quiero tener una relación contigo. I'm not looking for another preaching engagement. Yo no estoy buscando otra oportunidad de que me inviten I a want to know predicar. what God's doing in your life. Yo quiero saber qué Dios está haciendo en tu vida. Luis and Corey and I have related now almost 18, 19 years. Luis Corey y yo nos hemos relacionado por ya casi 18, 19 años. We have been through many downtimes. Hemos estado en muchos momentos and we have been bajos through many uptimes. y muchos tiempos arriba. But it's been a wonderful journey. Pero ha sido un tiempo muy bueno, Pastor maravilloso. Sean and I, El pastor Sean, we've related almost 20 some years. algo más de 20 años nos I hemos don't look relacionado. that old, but he does. Yo no luzco tan viejo, pero él sí. Because A causa de él. why? ¿Por qué? Matthew 18 doesn't get quoted. Mateo 18. Only 2 times Jesus talks about the church. Fíjense, Jesús habla solamente 2 veces sobre la iglesia. Matthew 16, Mateo he 16 talks about the universal church. habla acerca de la iglesia But in Matthew universal. 18, Pero Mateo he talks about the 18 local church. habla de la iglesia And local. what does he say? ¿Y qué dice? If your brother has aught against you, Si tu hermano tiene algo en contra tuya, get on your cell phone escucha, ponte and ya, text all your friends. agarra el celular y mándale mensaje a And todos tell tus him what amigos he's done. y dile, mira lo que ocurrió.
Oh, no, no, no. Get on the No. email No, mejor búscate y mándale un email or put it on the website. o ponlo allí en la página web. Now, what does this say? ¿Qué es lo que dice? Go to your brother. Anda con tu hermano. Then if he won't listen, Si no te escucha, go get your best friend. anda y busca a tu otro mejor That agrees amigo with you. que está de acuerdo contigo. No, it says go get another person. No, anda y búscate otra Why persona. is that important? ¿Por qué es importante? Because the third person comes along, Porque la tercera persona and the issue viene there y el asunto que hay is allí what spirit is trying to break our relationship. está para decir qué espíritu está tratando de romper la relación. We can't discern it together, Juntos no podemos discernirlo. so I've got to bring Elizabeth. Entonces traigo a Elizabeth. Elizabeth, what's trying to break our Elizabeth, relationship? ayúdame aquí que está tratando de romper nuestra relación. Then if we can't discern, Y si no lo podemos discernir, then we go to the spiritual leadership. vamos of the al church. al liderazgo espiritual de la iglesia. But if I choose to give myself over to that spirit, Pero si yo escojo rendirme a ese espíritu, not Koreh, no Corey, but the spiritual leadership, sino al liderazgo has to espiritual, bring me under discipline viene entonces y me lleva y me pone by disciplina. putting me out of the community. ¿Cómo? Sacándome de la comunidad. Well, you don't hear that happening in the church today. Ahora, tú no estás escuchando que esto está ocurriendo en Why la is it iglesia ahora. important? ¿Por qué esto es importante? Relationship La relación is the basis of government. es la base para el gobierno. The reason we've been together for so long La razón por la que hemos estado tanto tiempo is juntos because we're related. es porque estamos I have government relacionados. with them, they have government with me. Tienen gobierno conmigo y yo tengo gobierno con And it ellos. builds long, Y lasting esto es lo que establece relaciones duraderas. In spite of what we agree or disagree with A, our pes- U.S. government, a pesar o va por encima de que estemos de acuerdo o no con respecto we al still have a gobierno, relationship with it. todavía podemos tener Whether we una like it or relación, nos guste o Now no. we have an option. Tenemos una opción. We can leave Nos podemos ir, and go to Venezuela irnos a Venezuela and live under that y government. vivir bajo ese gobierno. No way, Jose. Long-lasting relationship. Relaciones largas. So before you enter into Bethel, you need to teach the disciples Así es que necesitas enseñarle a los discípulos antes de entrar a some Betel. questions you need to ask Es at this una place. pregunta que tienes que hacer. Number one, Primero, do I respect the people? respeto a las personas. Do I respect the people God's put me with? Respeto a las personas con las cuales Number Dios two. me ha puesto. Número 2, Do I love them? los amo. Am I willing to go the second mile? Estoy dispuesto a caminar una milla You extra. can't go to the third mile until you go to the second mile. No puedes pasar la tercera milla hasta que no pases por la segunda. Number three, Tercero, do I agree with their focus? estoy de acuerdo con el enfoque. Number four, Cuarto, am I growing in this environment? estoy creciendo en esta atmósfera. Number five, Quinto, do I know my place here? conozco mi lugar en este lugar. Conozco mi lugar. Number six, 6. and this is the key, Y aquí está la clave. what is my progress? ¿Cuál es mi progreso? People who want to mature Gente que quiere want to be able to madurar, gauge their progress. quiere medir su progreso. If they're always questioning their maturity, Si siempre están cuestionando la what they are madurez saying to us o de lo que nos están is I'm diciendo, not progressing. entonces no hay progreso. Number seven, Número 7. does the leadership believe in me? El liderazgo cree en mí. Because if you don't, Porque si they will no, find a leadership that does. ellos van a encontrar un liderazgo que crea en ellos. Does the leadership support me? El liderazgo me apoya. Number 9, 9. does the leadership mentor me? El liderazgo me mentorea. And number 10, Número does 10. the leadership have my best interests at heart? El liderazgo tiene en su corazón That's the mi, discipling concept. mira o vela por mis That is intereses them personales. connecting themselves Esto es ellos conectándose a sí mismos Bethel. en Betel, in the house of God. en la casa de Dios. Verse 4, I got to hurry. Verso 4. And 2 Kings 2, verse 4. What time is it? All right, let me know at 4:30. And Elijah said unto him, Elisha, wait here.
Y Elías le volvió a decir, Eliseo, For the quédate Lord has aquí, sent me to Jericho. porque Jehová me ha enviado a Jericó. And Elijah said, Y él dijo, as the Lord lives, vive and Jehová, as your soul lives, vive tu I'll alma, not leave que you. no te So they dejaré. came to Y Jericho. vinieron a Jericó. Jericho. I love this one. Esta me gusta mucho. Jericho means Jericó significa a place of sweet fragrance, lugar de una fragancia dulce, a sweet aroma un aroma agradable, dulce, or incense. o The Bible incienso. tells us in La Biblia nos Isaiah dice chapter 11 en Isaías 11 that the Lord is a quickening spirit. que el Señor es un espíritu que nos despierta. I believe it's the Amplified that says La versión amplificada dice he's a quickening scent. que es Smell. una esencia, un aroma que despierta. How many of you have ever smelled death? ¿Cuántos han olido la muerte? So that tells us if there is a smell of death, Te dice que si hay There's un a olor smell a of muerte, quiere decir que hay un olor a vida. I have been in meetings when I've smelt that. Hay reuniones en las cuales yo he estado que lo And I puedo said, whoa, oler. this is a time of Jericho. Y digo, este es tiempo de Jericó. It's a place where we develop prayer. Aquí Jericho. desarrollamos la oración. The book of Revelation En el libro de Apocalipsis talks about the vials filling up with the incense of the prayers of the saints. dice que los incensarios se llenan con las oraciones de los We santos. develop prayer. Desarrollamos la We oración. develop praise. Desarrollamos la And we alabanza develop a worship y lifestyle. un estilo de vida de adoración. It's a place where we learn to recognize the voice of God. Aprendemos a reconocer la voz de Dios. It's a place where we hear the trumpet's distinct sound. Es donde encontramos o escuchamos el sonido distintivo de la trompeta. I don't want to take time for this, No voy a tomarme but in tiempo. Numbers chapter 10, Pero en Números 10 it gives the description of the blowing of the nos trumpets. da a nosotros la descripción del sonar de las trompetas. John said, Juan dice, I heard a voice behind me. escuché una voz detrás like the de sound mí of a trumpet. como el sonido de trompeta. So trumpets represent the Así voice es of que la God. trompeta representa la voz de Dios. And so he describes that in Numbers chapter 10. Y esto lo describe en Números 10. It's a place Es un lugar for fine-tuning our gifts. para alinear, para afinar nuestros Now dones. please understand this. Entiende esto, por favor. Gifts, Los dones they can either advance you pueden o avanzarte or they can destroy you. o destruirte. There have been more churches destroyed over the gifts of the Spirit. Hay muchísimas iglesias destruidas por los dones del Espíritu, más de los que usted Because puede you have imaginarse. wannabe prophets Porque quieren ser profetas, por ejemplo, that come in que and want vienen to exercise profetas, their gift. quieren ejercitar su don And they can understand why you won't receive their gift. y no entienden por qué no recibe su don. Because gifts, write this down. We won't take time. Escribe por favor esto. Gifts Los are dones preparation son una preparación for an office in the kingdom. para un oficio en el reino. I'll say it again to you. Lo repito, Gifts los dones are preparation places son lugares de for an preparación office in the kingdom of God. para un oficio en el reino. Jericho, Jericó it's a place es un where lugar we develop mutual respect. donde desarrollamos el respeto mutuo. It's a place where we're openness with all. Es un lugar donde nos abrimos. The trust factor is built. Es donde el factor confianza se It's a construye. place where we add to the work. Es donde agregamos o sumamos a la obra. It's a place where we understand and explain the vision. We run with the vision. Es un lugar donde nosotros explicamos y caminamos con la visión. And it's a place Es un that lugar recognizes and moves with the anointing. que nos reconoce, que
reconocemos y en el que nos movemos con la unción. This is why Esta es la when the razón children of Israel por la cual los hijos de into the Israel, promised land, ellos entraron a la the tierra first prometida, la primera that ciudad God had to que confront Dios tenía que was confrontar, the stronghold of era Jericho. la fortaleza de Jericó. It said it was closed up tightly, Dice que estaba cerrada por todas partes and no one went in or out. y nadie salía ni entraba. So God had to come in and destroy it. Así es que Dios tuvo que venir y So we could destruirla advance. para avanzar. Tiene que venir Dios, destruirla para que Look at avancemos. verse 6. Verso 6. Elijah said unto him, Elías le dijo, Tarry, I pray you, te ruego que te quedes, here, for the Lord has sent me to Jordan. te ruego que te quedes porque Jehová me ha enviado al Jordán. And he said, As the Lord lives and thy soul lives, I will Vive not leave Jehová y you. vive tu alma que no te dejaré. And they too went on. Y ambos fueron. Jordan. Jordán. This is probably the greatest test in the process. Probablemente es el lugar de la prueba más profunda en el proceso. Jordan, Jordán it means to descend. significa descender, It means to go down. bajar. It means the presence of God. Significa la presencia de Dios. It means separation. Separación. It means a changing of headship in your life. Significa un cambio de dirección en tu vida. It means an unveiling. Significa un develar. It means to go low, Significa bajarse, representing humility. lo que representa humildad. Verse 7, it says, 7 dice, And the 50 men of the sons of the prophets went and stood to view afar. They too stood by Jordan. y los 50 varones de los hijos de los profetas se pararon delante de él a lo lejos, y And ellos look what dos se happens pararon at junto al Jordan. Jordán. Mira lo que pasó en Verse Jordán. 8, Verso 8. Elijah took his mantle, Elías tomó su manto, wrapped it together, lo dobló, smote the waters. golpeó las aguas, They were divided hither se and thither. apartaron de un a otro So lado they too went over on dry ground y ambos pasaron por tierra seca. at Jordan. Jordán. Now there's a transfer. Ahora hay una They went transferencia. from transition Pasaron de la transición process en el proceso to transformation, a la transformación and now there is y a ahora transfer hay una transferencia from Elijah's mantle del manto de Elías over to Elisha. hacia Eliseo. It's separation time. Tiempo de separación. The disciple has paid the price. El discípulo pagó el precio. Humility on my part La humildad de mi parte is to take the mantle es and tomar put mi it on manto y ponerlo and sobre say, You're él ready. y decirle, ¿estás listo? That's our problem. Y ahí está nuestro problema. That's our problem. Ahí está nuestro problema. Because we don't want to let go of anything. No queremos que nada se nos vaya. It's a transition point in our life. Es un tiempo de transición en nuestra vida. The principle is El principio, he must increase, él tiene que incrementar, que I must crecer. decrease. Yo tengo que bajar. Now we've preached, how many have preached that before? ¿Cuántos han predicado de esto antes? Jesus must increase. Jesús tiene And I must que decrease. crecer y yo tengo que How many have preached that morir. before? ¿Cuánto lo hemos But how many predicado? have preached it and know Pero what it meant? ¿cuánto lo han predicado y saben lo que significa? What it meant, Lo que it significaba was said by John the Baptist. fue dicho por Juan el Bautista. And John the Baptist Y Juan el was the Bautista last Levitical priest fue el último sacerdote del orden levítico in the lineage. en el linaje. Everything after that Después de esto, was artificial. todo fue artificial. They were put in place by the Roman government. Ellos fueron colocados por el gobierno They were romano. faith-based. Eran basados en la fe.
It was an entitlement church. Era una iglesia They got their resources from the Roman que government. estaba recibiendo los recursos But del John the gobierno. Baptist, Y Juan el Bautista He went out into the se desert. sale y se va al He desierto. was eating locusts. Comía entonces and langosta wearing silvestre y usaba Elijah's mantle. el manto de Elías. And Jesus comes. Y viene Jesús. And he looks and sees Jesus. Y él mira a Jesús. And he says many things. Y dice muchas cosas. But what he says Y lo que dice is the Levitical priesthood es que el orden levítico Must decrease. tenía que decrecer, que morir. and the Melchizedek priesthood Y el orden de Melquisedec must increase. tenía que incrementar, que It's crecer. transferring Era from the transferir, Levitical transferencia de lo to the levítico a lo Melchizedek. Melquisedec. It's transferring Es transferir from you de ti to them. a ellos. It's transferring Es transferir from your anointing de tu unción to their a anointing. su unción. It reveals obedience and disobedience. Revela obediencia y desobediencia. Disobedience strips us. La desobediencia nos desnuda. And we've seen this for too long in the church. Y hemos visto esto demasiado tiempo en la How many iglesia. pastors are threatened ¿Cuántos pastores están siendo by future desafiados leaders por líderes futuros that show creativity que and potential in our midst? son creatividad y potencial en nuestro medio? We take on a campaign Bien, venimos y nos vamos en una to campaña eventually para que drive them eventualmente away. los empezamos a sacar. And we wonder why Y nos preguntamos por nothing qué new is happening in the church nada ocurre en nuestra because we iglesia. ran them out. Porque el problema es que los hemos sacado. God said, I sent them. Y Dios dice, te los mandé. You didn't do what you were supposed to do. Y no hiciste lo que tenías que hacer. You treated them as a resource Los trataste fue como un recurso instead of treating them en lugar de as a tratarlos subject of the king. como alguien, como un sujeto, como un enviado del I put them rey. under your care Los puse a tu cuidado to develop, para desarrollarlo, to nurture, para to cuidarlo, care for, para to bring them into their para fullness. traerlo a su plenitud. And so I can't give you any more Así que no te puedo dar más because I don't know what you're going to do. porque no sé qué vas a hacer. We've all done it. I've done it. Todos all lo done hemos hecho. Yo lo hice, lo hemos hecho. And the results, El resultado, the smallest act of disobedience que el menor acto de will desobediencia cause future devastation. causa devastaciones futuras. Disobedience Desobediencia is delaying the instructions es of God, detener o retardar las instrucciones de Dios, which dilutes the anointing that God has for that act lo of cual obedience. diluye la unción que Dios tiene preparada. But obedience, Pero la it takes us obediencia forward. nos hace avanzar, It creates an order to release us. crea un orden para It's a soltarnos. desire to instantly complete the instructions of God. Es un deseo para actuar en las instrucciones de Dios. Jordan, Jordán it shows a whole new frontier. nos manifiesta una nueva frontera. Joshua, Josué, what did he say ¿qué dijo when he got to Jordan? cuando llegó a He a said to the Jordán? people, Le dijo al we've pueblo, never passed this way before. nunca antes habíamos caminado este camino, Canaan was a new frontier. porque Canaán era la nueva frontera. It's a place Es un lugar where we discover donde what descubrimos is our aim cuál es nuestro objetivo, fruit, nuestro and our fruto mission. y nuestra It's also a misión. place where we También struggle with un faith. lugar donde luchamos con fe. It's a place where we doubt our Es abilities. donde dudamos de nuestras It's a habilidades. place where we battle with our Es donde unwillingness to sacrifice. batallamos con nuestra incapacidad para sacrificar. And it's a place Y es un lugar where we can be overwhelmed donde podemos estar with the sobrecogidos immensity
con la inmensidad y complejidad of a God-given task. de una tarea que Dios nos entrega. That's the process. Eso es el proceso. Gilgal, Gilgal, Bethel, Betel, Jericho, Jericó Jordan. y Jordán. We've got to re-examine Necesitamos our whole reexaminar approach. toda nuestra perspectiva, Because today, porque the hoy modern church la iglesia moderna, its goal is to make believers. su objetivo es simplemente ser creyentes, But the Bible goal pero el objetivo de la palabra is to make disciples es hacer discípulos of the King of Kings del Rey de Reyes and the Lord of y Lords. Señor de Señores. Father, I pray for this Padre, yo oro group that is here this por afternoon. este grupo que está en esta tarde. Lord, we're calling upon you Estamos, Señor, clamando a ti to help us to realign que nos ayude, Señor, a realinearnos the priorities of the o a kingdom. realinear las prioridades del You reino. told us to pray for laborers. Nos dijiste que debíamos orar por obreros You didn't want just any laborers, y no querías cualquier obrero, but you wanted skilled laborers. sino aquellos que estén For you said the harvest habilitados, is great. porque dijiste que la mies era mucha. Lord, so we pray Así es que, Señor, that oramos the church would rise up in this para que hour la iglesia se levante en esta hora and produce the y disciples produzca los that will discípulos declare que puedan the declarar gospel of the el kingdom of evangelio God. del reino de Dios. Give us disciples. Danos discípulos, Give us disciples in our midst. danos discípulos en medio nuestro. Help us to understand the Ayúdanos a process entender el proceso as we walk with these. en la medida que caminamos that you place in our contigo care. en este And I lugar. thank you for it Te now. damos gracias In Jesus' en el name, nombre de Jesús. amen. Amén. And let me just